Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Por favor, me confirman si ya se puede ver la pantalla completa. Bueno, entonces, curso de atención a víctimas de violencia sexual. Entonces, vamos a hablar sobre los fundamentos, atención integral y procedimientos aquí en Colombia, según la normativa vigente, y pues cómo nosotros como personal de salud tenemos que actuar ante este tipo de eventualidades. Entonces, es importante que tengamos los fundamentos legales y conceptuales, primero que todo, y se habla pues que la violencia en contra de la mujer en Colombia pues no para, es una situación que se da casi o prácticamente todos los días, casi todas las horas en los diferentes lugares del país, así como también se da a nivel mundial. Y pues es una de las conclusiones más alarmantes de cifras que se manejan en medicina legal y en Profamilia. Es importante que tengamos esto claro y pues de ahí también la importancia por la cual nosotros como personal de salud hacemos parte importante de todos los procedimientos que se realizan. Entonces, vamos a hablar primero sobre el glosario básico de violencia sexual. Esto según la directriz de la resolución 459 del 2012 del Ministerio de la Protección Social. Entonces, primero que todo, ¿qué es la violencia sexual? Según la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en el año 2003, la definen como todo acto sexual. Doctor, qué pena es que no están avanzando las diapositivas, por favor. No se están viendo, espérame un segundo. Debo de compartir. ¿Me confirman si se pueden ver o se quedan una sola? Se pueden ver, intenta avanzar otra presentación para ver. Ahí voy en la primera diapositiva. Se quedó donde dice un video. ¿Qué te parece si no la das pantalla completa y la pones como se ve en el... Quería Sí, sí. sí, Así sí la pueden mirar, ¿verdad? sí, señor. Ok. Listo. Venga, de todas maneras hacemos aquí una cosa de rapidez.
Bueno, entonces estaba diciendo que pues hay unos fundamentos legales y conceptuales que es importante tener en cuenta y pues hay un glosario que nos define básicamente todo lo que tiene que ver con violencia sexual. Listo, aquí ya me grabó. Vamos a ver si pueden mirar. Estoy compartiendo un PDF, no sé si lo pueden mirar aquí, pantalla completa. No, quedó en la presentación. La presentación, listo. Espérame un segundito. Ahora sí, se ve el PDF. Eh, sí se puede mirar el cambio Sí, de ahora pantalla. sí. Sí, señor. Listo. Sí, Bueno, ahora listo, muchas gracias. Listo, gracias. Qué pena. Bueno, entonces les decía que según esto, la Organización Mundial de la Salud y la OPS se define como todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de la sexualidad de una persona. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Sin embargo, no todos los tipos de agresiones sexuales se consideran delitos. ¿Sí? Según la mayoría sí, por el Código Penal colombiano, pero no todos se consideran que sean delictivos, pero no dejan de ser de todas maneras un acto que va en contra de la voluntad de una persona. La violación o asalto sexual se define por la OPS como cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, ya sean besos, caricias, sexo oral, sexo anal, penetración vaginal, que es impuesto de una persona hacia el abusado. El abuso sexual como tal, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es el delito sexual abusivo y tiene que ver con el aprovechamiento por parte de un sujeto activo del delito o un agresor en las circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a su víctima. Entonces, estos abusos se pueden dar de una persona que tenga mayor fuerza a una persona más vulnerable, ya sea de un adulto hacia un niño, de un hombre hacia una mujer, de varios hombres hacia una mujer, hacia otro hombre. En fin, se da de diferentes maneras. La explotación sexual se hace referencia a la violencia sexual en el cual es utilizado por el agresor en la cosificación de la víctima. ¿Qué es cosificación? Estamos utilizando a la persona como si fuera una mercancía, ¿sí? De manera sexual en este caso. La trata de personas con fines de explotación o la famosa trata de blancas, donde se considera prácticamente un sistema de esclavitud que va en detrimento de la dignidad humana, al equipar a los seres humanos a la condición de objetos y someterlos a diferentes vejámenes sexuales. En este caso, pues hay explotación y violencia también. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que tener en cuenta que según el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad. Siempre, pues, en este caso, menor de 18 años de edad. No se habla de menor de 14 años, sino hasta los 18 años. Y pues la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. La violencia sexual en el contexto del conflicto armado, pues hay que tener en cuenta que Colombia es un estado de muchos años que ha llevado un conflicto armado. Dentro de este contexto, se considera que también han habido muchos casos de violencia sexual donde se han vulnerado los derechos de las diferentes personas, sobre todo las que han sido víctimas directas o incluso indirectas. Entonces está, por ejemplo, el acceso carnal violento, acto sexual violento con persona protegida. Entonces, esto se incluye situaciones de desplazamiento. Se comete un acceso carnal violento donde la víctima es integrante de la población civil o no participa en hostilidades, hace parte de los civiles en el poder de la parte adversa o es combatiente pero se encuentra herida, enferma o náufraga o puesta de combate o fuera de combate, perdón. Y esto se especifica en el artículo 138 del Código Penal colombiano. Están los actos sexuales violentos con personas protegidas que se define
un delito cuando ocurre con alguna persona con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, personas integrantes de la población civil, combatientes que se encuentran heridos, enfermos, náufragos, personas fuera de combate, personas sanitarias, religiosas, periodistas en misión, incluso políticos. De pronto uno de los que podemos recordar es el caso de Ingrid Betancourt, una política que pues se presentó al lugar donde estaba el centro del conflicto, si mal no recuerdo, en Cartagena del Chairá, y pues fue secuestrada y fue sometida a diferentes tipos de abusos sexuales y de género. Entonces a esto hace referencia. Ahora vamos a hablar sobre los mitos del abuso sexual. Entonces hay mitos y hay realidades. Los mitos es que, por ejemplo, el abuso sexual es un hecho infrecuente. La realidad es que entre el 10 y 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en su infancia. Que los niños y niñas se inventan historias sobre abusos sexuales. La realidad es que ellos no pueden inventar algo que no saben que existe. Entonces, cuando un niño nos está diciendo es que pasó esto y esto y esto, me hicieron esto, esto y esto, hay que creerles porque sencillamente ellos dentro de su inocencia no saben exactamente qué es lo que les está pasando, sencillamente lo están contando como sucedió. Quienes lo cometen están locos o son unos monstruos. Se dice que no existe un perfil psicológico del abusador sexual. El abuso deja secuelas irrecuperables, no en todas las víctimas. Hay víctimas que sí generan consecuencias, estrés postraumático, problemas mentales, problemas psiquiátricos, psicológicos, que pueden durar incluso años, como hay personas que logran superarlo de una manera más resiliente. Si le ocurriera a alguien cercano, nos enteraríamos. No es tan fácil detectar ni de revelar un abuso sexual, ¿sí? Solo se dan en clases sociales bajas, tampoco. La realidad es que ocurre en todos los tipos de familia. ¿Qué dicen las estadísticas? Que desde el año 2013 las cifras de violencia sexual en Colombia se han incrementado en un 28.6%. En el 2018 el incremento fue más alto de los últimos 10 años, del 4.02%. Este tipo de violencia de género muestra con mayor impacto la desigualdad entre hombres y mujeres. Más o menos por cada víctima de presunto delito sexual hay 6 mujeres. Entonces, por cada víctima hombre hay 6 mujeres. Entonces, vemos una desigualdad entre el 85.6% y el 14.4%. Entonces, es bastante considerable ver lo que dicen las estadísticas. La violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes representó el 87.5%, que fueron 22.794 casos del total de la violencia reportada. El 7.6% de las mujeres entre los 13 y 49 años fue alguna vez o actualmente han sufrido violencia sexual por parte de su pareja, su expareja. Para el caso del hombre, solo en el 0.89% la mujer fue agresora. Sin embargo, puede que este porcentaje sea más alto. ¿Qué sucede? Vivimos en una sociedad que es bastante machista, donde al hombre le da pena denunciar este tipo de abusos, entonces prefiere callarse. Entonces, yo creo que es importante que no normalicemos el abuso por parte femenino hacia lo masculino, porque también se da y pues es muy fácil callarlo, pero hay muchos hombres que en realidad sufren este tipo de abusos y son abusos incluso no tanto de carácter sexual, pero sí más de violencia como tal, de golpes. Entre el 1% y el 21% de las mujeres manifestaron haber sufrido abusos sexuales antes de los 15 años por parte de algún familiar. Otro dato que es bastante importante es ver que casi siempre se da es entre familiares. Entonces, los abusos, sobre todo cuando son menores de edad, cuando son niños y niñas, vemos que generalmente se confía mucho a la familia, a nuestros niños.
y nos es fácil dejarlos en compañía de diferentes familiares, ya sea de tíos, de abuelos, de incluso hermanos, cuñados, en fin, y se pueden dar este tipo de abusos sin siquiera tener idea de lo que puede estar sucediendo. Entonces, por eso es importante saber muy bien con quién dejamos a nuestros hijos e incluso, pues si hay opciones de estar con ellos, muchísimo mejor. Aquí otros datos. En el 2021 hubo 14.526 menores de 14 años víctimas de violencia sexual. 1.756 eran niños y niñas entre los 0 y 4 años, muy pequeños. 3.987 estaban entre los 5 y 9 años y 8.783 tenían entre 10 y 14 años. En el 2022 la cifra subió un 16%, o sea, subió más de 1.000, casi. Estamos hablando de casi los 2.500 casos, un poquito más, de menores de 14 años víctimas de violencia sexual. 1.800 estaban entre los 0 y 4 años, 4.292 entre los 5 y los 9 años y 11.014 estaban entre los 10 y los 14 años. Y para el 2023, del 1 al 14 de enero del 2023, Medicina Legal ya había reportado 458 casos de violencia sexual contra menores de edad. Entonces vemos que son cifras que van aumentando a medida que van pasando los años. Son cifras bastante importantes a tener en cuenta. Dentro de los fundamentos legales y conceptuales, entonces tenemos la Ley 1146 del 2007 y la Resolución 459 del 2012, que es el marco normativo. Están las normativas internacionales, que está la CEDAW, que habla en 1979 de la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará en 1994, que habla sobre los derechos a vivir libres de violencia. Las resoluciones de la ONU, la resolución 1325, Mujeres, Paz y Seguridad, y la resolución 1820, la violencia sexual en conflictos. Está el protocolo de Estambul, que habla de la documentación de casos de tortura. Ahora vamos a hablar los tipos de violencia sexual. Entonces, vemos la violación en el matrimonio o por la pareja. Y uno dirá, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Cómo así que violación en el matrimonio por la pareja? No sé si de pronto alguien habrá escuchado sobre esto, pero pues suena bastante curioso. Pues resulta que dentro de los derechos sexuales y reproductivos, en este marco se habla de que cuando uno está independientemente con su pareja, así sea un matrimonio, tenemos el derecho de decidir en qué momento tener relaciones sexuales. Entonces, si una persona está coaccionada a tener relaciones sexuales sin querer, en ese momento estamos hablando de que se está violando un derecho. Y en este caso es una violación de carácter sexual. Entonces, para tener en claro ese concepto, violación en estados de alteración de la conciencia. Entonces, ya en este caso, digamos, es una persona X que está en una discoteca, estuvo tomando toda la noche, salió a las 3 de la mañana y en medio pues de su borrachera fue abordada y pues abusaron sexualmente de esa persona. Violación individual o grupal por desconocidos, entonces esta es un poco más típica, se sabe de muchas mujeres que andaban de pronto solas en la noche en una calle y fueron abordadas por diferentes hombres. Hablamos, por ejemplo, los casos de las mujeres trans o transexuales, más que todo en las grandes ciudades, donde muchas veces son abordadas por varios hombres y son violadas, violentadas. Hablamos de personas LGTB que también en muchos casos han sido violentados y abusados sexualmente. Agresión sexual instrumental, entonces ya es pues por medio de instrumentos donde pues se aprovechan de la persona. Agresión sexual como delito de odio, colectivos o a minorías, por ejemplo el caso que les hablaba anteriormente, de mujeres transexuales, de población LGTB, eh, insinuaciones o acoso sexual, que esta pues es, digamos, un poco menos grave en el sentido que de pronto no llega a, a realizarse como tal, pero no quiere decir que la persona deje de sentirse incómoda. Entonces,
son ese tipo de personas que empiezan a hablar y a decir y a insinuar cosas y así se les diga que no, que ya no quiero, que deje, que en fin, no quiero escuchar, no quiero saber. Sin embargo, siguen insistiendo. Entonces, existe también ese tipo de agresión. Violación sistemática, esclavitud sexual, fecundación forzada, esto en el conflicto armado. Entonces, por ejemplo, sabemos, de hecho, ayer estaba escuchando las noticias en una cárcel, creo que fue en Cómbita, si no estoy mal, no recuerdo en qué cárcel, hubo una violación por parte de dos guardas de seguridad a una de las reclusas. Ella pues quedó embarazada, eso fue denunciado hasta el día de más o menos el 2, 3 de enero, y pues está ahorita en proceso jurídico. Aparte, pues esos dos personas que abusaron sexualmente de esta muchacha, de esta mujer, pues también fueron destituidos de su cargo. Entonces, pues afortunadamente hasta el momento parece que va por buen camino, sin embargo, pues deja bastantes secuelas para la persona violentada. Formas tradicionales, por ejemplo, lo que hablábamos de el matrimonio, la cohabitación forzada, la herencia de viuda. Entonces, donde se ven coaccionados para realizar ciertas prácticas para poder, digamos, tener algo que le pertenece por derecho propio. Y explotación sexual, que es la que se da, por ejemplo, en el caso de trata de blancas, prostitución, entonces está el proxenetismo, donde incluso el día de hoy no solamente hay proxenetismo hacia las mujeres, también hay hacia hombres, hacia menores de edad, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el caso de la pornografía infantil. Entonces hay muchísimos tipos de abusos que podemos ver en el transcurso del tiempo. Bueno, hasta aquí va el tema de todo lo que tiene que ver con la parte conceptual. Entonces quisiera saber si de pronto hasta el momento hay alguna duda, pregunta, inquietud. Y si no, pues seguimos aquí en la presentación. Bueno, entonces vamos a seguir en la atención integral en salud. Entonces, dentro del marco legal del Ministerio de Salud y la Protección Social, tenemos las famosas RIAS, las Rutas de Atención Integral en Salud. En este caso, pues tenemos la ruta de atención para lo que es la violencia de género, ¿sí? Donde pues tenemos ciertos pasos que vamos a seguir en el caso en que se llega a presentar una paciente, un paciente, un niño donde ha sido violentado sexualmente, donde hay algún tipo de agresión. Entonces, está el ingreso a la atención de urgencias. Una vez ingresa el usuario o la usuaria a recibir la atención, se hace la activación de la ruta con el personal que se encuentre de turno. Entonces se clasifica según el triaje. Un triaje 1 es todo usuario que solicite los servicios dentro de las primeras 72 horas después de ocurrir la victimización, sin excepción alguna. Aquí esa es normativa en Colombia. Triaje 2, a todos los usuarios que soliciten el servicio después de las 72 horas de ocurrir la victimización. Sin embargo, en los casos que los usuarios presenten ideación depresiva, muerte, ideas suicidas, sangrados vaginales, uretrales, severas secundarias al trauma, retrasos menstruales, sangrados vaginales, dolor severo, agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, síntomas físicos, psicológicos que indican un alto riesgo de la salud de la persona, pues se dará también una atención más oportuna. Aquí levantaron la mano. Cuénteme, dice, bueno, no sé cómo se llama, dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuénteme. No. Bueno, entonces se hace la valoración clínica inicial de la víctima, primero que todo. Entonces, realicemos las exploraciones necesarias, ¿sí? Dependiendo del tipo de acto sexual, entonces pues se hace todo lo que es la parte de la anamnesis, ¿sí? Y vamos a saber
¿qué fue lo que pasó? Primero que todo, entonces, eh, anamnesis, espera un segundito. Vamos a hacer dentro de la misma ruta la profilaxis y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, en este caso, pues teniendo en cuenta o haciendo prelaciones del VIH-Sida. Vamos a pensar en la anticoncepción de emergencia, si es una mujer, entonces siempre antes de las 72 horas y excepcionalmente antes de las 120 horas. Entonces sabemos que hay medicamentos especiales, ¿sí? La famosa pastilla del día después o el post-day que le vamos a dar a la paciente. Se van a empezar a recolectar evidencias. Se hace el examen clínico general de la víctima, la valoración de su apariencia general, el examen mental completo. Vamos a mirar ella mentalmente cómo está respondiendo ante esta situación, qué está manifestando, cuáles son sus fascias, ¿sí? Y pues vamos a empezar a preguntar o a recolectar la información por medio de la anamnesis. Es importante tratar de no revictimizar, ¿sí? Entonces es más fácil de pronto ir anotando, haciendo anotaciones importantes, más que ir preguntando, pues cuando se pregunta, obviamente estamos revictimizando a la persona y ella puede entrar en crisis debido a la situación que vivió. También es importante en el caso en que se requieran remisiones a otros servicios de salud requeridos, como cuáles, por ejemplo, remisión para psicología, remisión para psiquiatría, para trabajo social, que son básicamente como lo más importante. Sin embargo, pues si la paciente presenta traumas, pues ahí sería, por ejemplo, ortopedia. Si la paciente presenta heridas cortopunzantes profundas, entonces sería, por ejemplo, cirugía general. Entonces, todo depende del contexto de la situación. También es importante la orientación que se le va a dar a la familia, cómo vamos a abordar a la familia, qué le vamos a explicar, ¿sí? Cómo la familia va a tomar la situación o cómo es importante que ellos tomen la situación ante la persona víctima, ¿sí? También pues vamos a hacer un examen físico completo, genital y anal de la víctima de violencia sexual. Entonces es importante. Espérame un segundito. Es importante revisar toda la parte, en el caso de la mujer, vulvogenital, peritoneo, periné, en el caso del hombre, pues genitales masculinos y también la parte perianal, bueno, en la mujer también. El diagnóstico clínico de la víctima de violencia sexual también pues, es importante tenerlo en cuenta y hace parte de la ruta. Los diagnósticos secundarios relativos a otras formas de violencia ejercidas de manera concomitante con la agresión sexual. Entonces, por ejemplo, si hubo, no sé, un trauma craneoencefálico leve, sí, entonces hay que tener en cuenta que eso también hay que registrarlo en la historia clínica. Diagnósticos clínicos específicos de la esfera mental. Entonces, si el paciente está en ese momento cursando por una depresión, por ansiedad, incluso por náuseas, por vómitos, por alucinaciones, diagnósticos clínicos de la esfera física, diagnósticos de lesiones de causa externa. Entonces, por ejemplo, si hay sospecha de maltrato, sospecha de abuso, si hay un diagnóstico, por ejemplo, de maltrato familiar, intrafamiliar, en fin, y los diagnósticos diferenciales. También hay que tener en cuenta el proceso de custodia, recolección de evidencias físicas, todo lo que es la rotulación, embalaje, almacenamiento, el llenado de los registros, elementos de material probatorio, fotografías de lesiones, evidencias y hallazgos de toma de frotis y embalaje de ropas. Entonces, todo dentro del mismo contexto, por más mínimo que sea el detalle, hay que tener en cuenta que es importante llevar a cabo. Entonces, hay pruebas que se deben solicitar en las primeras 72 horas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se toman? Toma de serología para sífilis, es la famosa serología PDRL, donde pues ella, digamos, en el momento, si la persona es no reactiva, pues hay que igual ahí hacerle su seguimiento, ¿sí? Toma endocervical para gran y cultivo de agar en chocolate o Taylor Martin orientada a la detección de gonococo, que es la infección por gonorrea.
El frotis en fresco, tanto para búsqueda de tricomonas vaginalis, para descartar presencia de vaginosis bacteriana por tricomoniasis, la prueba de tamizaje para VIH o la prueba presuntiva, muestra de sangre en busca de antígenos contra la hepatitis B, y también se efectúa una búsqueda de espermatozoides en diversas muestras tomadas. Entonces, por eso es importante cuando hacemos la inspección física, revisar que hayan fluidos corporales, que hayan, por ejemplo, restos, ya sea de sangre, que hayan aruñetazos, ¿sí? Ahí a veces se encuentran células muertas del agresor, que hayan, por ejemplo, cabellos o pelos, vellos, tipo vellos, donde se pueden encontrar muestras para poder descartar el ADN del agresor. También es importante la prueba de embarazo. Por eso, pues, no se debe retrasar la indicación de toma de profilaxis anticoncepcional. De todas maneras, pues se hace la prueba de embarazo, a no ser que de pronto sea una mujer que ya sabía que estaba embarazada, que es diferente, y que, digamos, fue un embarazo ya sea planeado o no planeado, pero deseado. Y toma de otras muestras. Entonces, por ahí me preguntaban qué muestra de orina puede ser una muestra de orina, recolección de evidencia física, según sea el caso. Entonces, ahí vamos a mirar el tipo de ropa que está usando la persona, si, digamos, su ropa interior tiene algún tipo de fluido, también es importante. A eso hay que hacerle embalaje. Eh, a accesorios que tenga la persona, ¿sí? Entonces, todo dentro de este tipo de investigaciones es importante. Cualquier detalle, por más mínimo que sea, puede servir como un material probatorio. Prueba luego de las 72 horas, entonces está el test de embarazo, se hace la asesoría para prueba de VIH y se hace la prueba rápida de anticuerpos para VIH. Se hace el examen confirmatorio en caso de que la prueba rápida sea positiva, entonces estamos hablando de un Western Blot. Se hace la toma de serología BDRL y pues en este caso también se haría una confirmatoria en caso de salir ya reactiva. Se asegura la profilaxis sindromática, es una profilaxis que se hace post-exposición para ITS durante la consulta inicial de por salud. Entonces, esta profilaxis sindromática es una serie de medicamentos que se dan después de la exposición de la persona para que rápidamente y antes de las 72 horas se inicie para evitar cualquier tipo de contaminación o de infección en la persona. Entonces es importante pues conocer cuáles medicamentos se pueden administrar como manera profiláctica para evitar que más adelante la persona resulte ya como tal infectada. Entonces sirve para profilaxis de diferentes ITS, infecciones de transmisión sexual, sirve para profilaxis para VIH, también se hace la anticoncepción de emergencia, profilaxis contra hepatitis B si la persona nunca ha sido vacunada, entonces se hace la primera dosis antes de las 24 horas, la segunda dosis entre los 2 meses y la tercera dosis entre los 4 y 6 meses. De esta manera, pues estamos garantizando que la persona tenga inmunidad. Antibióticos de amplio espectro para sífilis, gonorrea, clamidia, tricomonas, linfogranuloma venéreo. Entonces, lo que se utiliza. Entonces, se administra ceftriaxona 1 gramo, ya sea intramuscular o intravenoso, como dosis única. Personalmente, pues, pienso que debería ser intravenosa debido a que es bastante dolorosa. La citromicina 500 miligramos vía oral como dosis única y el metronidazol de 500 miligramos vía oral como dosis única. Con esto estamos garantizando que la persona no quede contaminada de los diferentes agentes contaminantes, en este caso de infecciones de transmisión sexual. Se asegura la profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial de salud. Entonces, generalmente todas las IPS disponen en urgencias de un kit completo
para personas adultas y para niños y niñas. Se incluye el listado de elementos que debe contener, fechas de vencimiento, y farmacia pues tiene medicamentos para reponer de forma inmediata los que hay en los kits. Entonces, cuando hay riesgos considerables de exposición al VIH, tenemos en cuenta cuando hay contacto directo con vagina, recto, hojas, boca, mucosas y piel, o cuando se conoce que el agresor es portador de VIH. Entonces, inmediatamente se da el tratamiento profiláctico. Entonces, están dos agentes antirretrovirales nucleósidos y un inhibidor de la proteasa. Está la acidobudina de 300 miligramos más la mibudina de 150 miligramos. Está el lopinavir con ritonavir de 200 por 50 miligramos. Esto sería el manejo profiláctico. Entonces, aquí está pues la manera de cómo se haría una profilaxis completa. Pues esto lo podemos revisar ya después, ¿sí? Y este es pues específicamente para víctimas con menores de 30 kilos de peso. Entonces sabemos que depende del peso. Aquí ya estamos hablando de víctimas menores de edad, niños, donde se ajustan las dosis según el peso del paciente. Y aquí está como tal las dosis ya según los rangos de peso, cómo se le darían en mililitros cuando son dosis de vía oral y según la frecuencia que se les va a dar de los diferentes medicamentos. Entonces está la acidobudina, la mibudina, el lopinavir con ritonavir, la cefuroxima, la citromicina y el metronidazol. Esta cefuroxima estaría reemplazando la ceftriaxona. Ahora, importantísimo, los hallazgos que vamos a encontrar en el área genital de las personas. Entonces, después de un acto sexual abusivo puede haber trauma genital con lesiones leves a moderadas. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Se puede encontrar equimosis, ¿sí? Que es enrojecimiento, edema, eritema, desgarros del himen, en el caso de las mujeres, desgarros perineales, quemaduras de cigarrillo, heridas por arma cortopunzante, escoriaciones, laceraciones, especialmente en el introito vaginal, la horquilla o la vulva, entre otros. Entonces es importante revisar muy bien. Sabemos que si vamos a encontrar, por ejemplo, una vulva enrojecida, edematizada, pues ahí ya solamente con mirar uno se da cuenta que ahí hubo ya un abuso, algo pasó ahí. Y ya si podemos a revisar más exhaustivamente, pues podemos encontrar inflamaciones en el introito vaginal, en el vestíbulo, en fin, en diferentes partes. E incluso, pues aquí se habla de quemaduras por cigarrillo. Entonces es importante ver que una persona puede estar sometida a muchísimos vejámenes sexuales. Se coloca a la paciente o al paciente en posición genupectoral, ¿sí? Que es entonces como llamamos coloquialmente en cuatro, donde la parte del pecho va a quedar hacia la camilla y las rodillas también en la camilla, la cola levantada. De esa manera pues podemos verificar o examinar de una manera más correctamente todo lo que podamos encontrar. En general, la evaluación de anogenital de la víctima se realiza mediante la inspección visual. Entonces, vamos a mirar. Igualmente, así como estamos revisando la parte genital femenina, que vamos a mirar edemas, que vamos a mirar eritemas, que vamos a mirar, por ejemplo, rasguños, desgarros, así pues también pueden haber en la región anal. Entonces, es importante que revisemos todo minuciosamente. La especuloscopia no se hace en forma rutinaria, salvo que exista sospecha de lesión vaginocervical y no se deben tomar o se deban tomar muestras para estudios complementarios. Entonces, eso sí, el caso lo amerita. Entonces, del resto, pues no vamos a utilizar un espéculo únicamente. Si ya, por ejemplo, yo estoy revisando el área genital, el área vulvar, abrí labios y me di cuenta que hay como lesiones más profundas, entonces en ese caso sí amerita. Entonces vamos a hacer una especuloscopia y vamos a revisar internamente si hay algún tipo de lesión también.
Se examina muy bien la zona púbica, la cara interna de los muslos en busca de secreciones secas, de pelos sueltos o cualquier otro elemento que pueda relacionarse con el hecho. Importantísimo lo que les decía hace un rato. Se revisa que hayan cualquier tipo de secreción, ya sean secreciones secas, por ejemplo, orina seca, semen, líquido preseminal, incluso sangre, o incluso también pueden haber rasguños donde vamos a encontrar células del agresor. Se deben evaluar y registrar tono, alteraciones, pliegues y forma del ano. En caso de requerir utilización de espéculos, se debe lubricar con agua tibia y no se usa ningún tipo de lubricante. Importantísimo, pues se pueden de pronto confundir las muestras. Se hace inspección de área genital con estructuras en reposo para establecer la presencia de lesiones. En mujeres se revisa la mucosa vaginal y la horquilla vulvar. Entonces es importante revisar minuciosamente, ¿sí? En busca de cualquier tipo de lo que sea que se pueda encontrar ahí. Es importante, pues, cuando es un caso donde la paciente no se ha bañado, muchísimo mejor porque es más fácil de encontrar evidencias que, pues, después de un baño no se van a encontrar. Sin embargo, pues también se sabe que muchas mujeres que son sometidas a una violentación de carácter sexual, al sentirse sucio, cualquier persona lo que hace es bañarse, se baña con abundante agua, ¿sí? Y si se trata de un hecho anterior a 72 horas, según el relato de la víctima, se deben tomar muestras de genitales externos para buscar semen, espermatozoides, saliva u otro tipo de evidencia. Entonces aquí vemos la anatomía externa de una región vulvar, vulvovaginal. Entonces vemos aquí el monte de Venus, que es la parte anterior, labios mayores, labios menores, la uretra, tenemos el clítoris, la vagina, el orificio himeneal, ¿sí? El himen como tal, que es esa membrana que está cubriendo y pues que solamente se puede observar en mujeres vírgenes y el ano. Aquí tenemos los tipos de ímenes, es un tipo anular o semilunar, ¿sí? Donde pues no está medianamente eh, perforado, por así decirlo. Está un himen imperforado, donde está totalmente íntegro. Microperforado, que es una pequeña abertura. Cribiforme, que es, pues, hay varias aberturas, sin embargo, pues estamos hablando de que es una mujer que todavía es virgen. Y septado, que vemos, pues, hay dos ranuras largas, pero que igual no ha sido todavía como tal roto. Entonces, es lo que se supone que debería uno encontrar en una niña, ¿sí? O en una mujer que todavía sea virgen. En la región perianal, entonces, importante describir las características de los pliegues, evaluar las lesiones traumáticas, si hay equimosis, edemas, escoriaciones, golpes, hematomas. Se verifican las lesiones en el ano, si hay desgarros, y ante la presencia de signos antiguos como cicatrices, pérdida de los pliegues, alteración del tono, concluir que dichos hallazgos son compatibles con maniobras sexuales repetitivas a nivel anal y pues no permiten descartar maniobras recientes. Entonces, esto en el caso de personas que mantienen relaciones sexuales de tipo anal, pues sería normal ver un ano muy diferente a un ano de una persona que ha sido recientemente abusada. Se realiza el tacto rectal en caso de penetración para realizar remisiones oportunas en caso de desgarros quirúrgicos. Entonces, si se hace un tacto y se encuentra un desgarro interno, inmediatamente pues se hace la interconsulta con cirugía general en este caso. Entonces aquí vemos dos ejemplos, un ano completamente normal y un ano de una persona que puede que tenga o mantenga relaciones sexuales anales, donde vemos que son diferentes. Sin embargo, pues esto no descartaría que sea una persona que haya sido abusada recientemente, porque independientemente que si es un hombre o una mujer que mantiene sus relaciones sexuales anales,
no quiere decir que en el momento en que fue abusada quiso hacerlo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Listo. Bueno, hasta aquí llegamos al segundo tema. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes. Ahí está abierto el chat o pues si lo pueden hacer por el chat. Pedro, muy buenas noches, compañero, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Quería preguntar algo. La valoración que estamos hablando, pues lógicamente en su momento es médica, ¿sí? Quería que hiciéramos de pronto un comentario o una recomendación frente a la valoración médico-legal, que efectivamente en su momento es valorada lógicamente por una entidad competente para efectos de la denuncia que se vaya a poner en su momento, y que efectivamente la historia clínica en su momento pues serviría para efectos de que el médico legista pues en su momento determine las causas que posiblemente pues ocasionaron la violación. Efectivamente, frente a esa posición de la valoración médico-legal, pues lógicamente se van a tomar algunas otras iniciativas que se van a tener en cuenta para efectos de la denuncia. En algunas ocasiones vemos cómo las personas llegan al centro médico y efectivamente llegan tan mal que en su momento no pueden generar la denuncia. Entonces, no sé si es posible que otra persona generara la denuncia ante la entidad competente para iniciar los procesos investigativos correspondientes y para que desde ahí, lógicamente, se empezara pues a hacer todo el proceso para efectos de poder capturar a la persona que en su momento hizo o cometió el delito. Entonces quería que hiciéramos como esa diferencia entre la valoración médica y la valoración médica o legista para efectos de que la persona, lógicamente, pues en algún momento pueda tener la ruta disponible para iniciar el proceso como tal. Sí, señor, y de hecho esta historia clínica siempre va a estar a disposición de la fiscalía, sí, y de la entidad competente. Ahí pues es importante, por eso les decía desde el principio, la parte del acompañamiento por familiar. Sin embargo, muchas personas a veces llegan solas, sí. Eh, es bastante complejo el tema precisamente por el hecho de revictimizar a la persona. Entonces, el hecho de pronto uno hacerle recordar la situación para que cuente, para poder consignar toda la historia clínica, puede incluso llevar a una crisis a la víctima. Entonces, pues esto es la ruta que se hace desde el ámbito de salud, desde el ámbito hospitalario, donde nuestras funciones pues van hasta ese límite. Sin embargo, pues como les digo, esto también queda a disposición de lo que es la fiscalía, eh, toda la documentación, incluso las pruebas. Generalmente, pues hay médicos en las instituciones donde ellos están ya entrenados y saben cómo es que van a hacer todo lo que es el embale, cómo van a manejar pues la situación, cómo van a hacer todo lo que son las interconsultas necesarias para poder llevar a cabo todo el proceso que se da en el momento en que una persona se ve afectada. Entonces, pues, muy importante su apreciación, ¿sí? Sin embargo, pues, es a veces un poco complejo. Digamos que en los casos donde yo he estado, que he visto todo el proceso que se da en una víctima, cuando es menor de edad, pues es un poco más fácil en el sentido que de la denuncia, ¿no? Un poco más fácil el sentido de la denuncia porque pues hay quien habla casi siempre es la mamá o el papá o los abuelos que son los que se dan cuenta y ellos inmediatamente activan todo. Ya con que lleguen al hospital se activa la ruta. Ahora pues está también la parte de vigilancia en salud pública, que es lo que se habla de la ficha epidemiológica, donde estamos haciendo la notificación de manera inmediata donde pues también se activan otras rutas
pero más enfocadas en la atención en salud. Pedro, sí, efectivamente, pues yo quería como acotar algo frente al tema y se supone pues que el abordaje integral del paciente no busca solamente resguardar la salud física y mental del paciente como tal, sino también hacer una adecuada ejecución de la valoración pericial de las posibles lesiones y la correcta obtención de la evidencia, pues que es material biológico. Sí, Efectivamente, pues ambas entidades, tanto ustedes como medicina legal, pues lógicamente van a realizar la ruta correspondiente para efectos de que cada uno, de acuerdo a sus competencias, pues se pueda hacer la valoración correspondiente. Yo quería pues como que las personas que nos están escuchando, pues tuvieran en cuenta que efectivamente, pues en el momento de que se esté viviendo ese tipo de situaciones, es conveniente, mejor dicho, es casi que urgente imprescindible. que se inicie el proceso penal en contra de la persona, Sí, porque claro. efectivamente frente a esa situación, pues si no se ejecutara como tal y no se hiciera, pues lógicamente no se va a ejercer ningún tipo de sanción en contra de la persona que en su momento Ujú. cometió el delito. Tenemos claro que efectivamente el examen legista pues primero lo que hacen, al igual que ustedes, es examinar el cuerpo de la persona para mirar qué lesiones o qué signos tiene, qué traumas, y el médico pues también tomará las muestras, tanto de las evidencias que se tienen en su momento y lógicamente las pruebas de laboratorio, y estas pueden ayudar a determinar pues qué posibles acciones se tomaron frente al hecho como tal. Entonces, es Bueno, no desglosar esa parte legal con la parte médica, que efectivamente, pues yo entiendo lo tuyo y que efectivamente, pues están explicando cuál es la ruta que en su momento ustedes estarían ejerciendo, en su momento, pues que llega el paciente directamente al centro de salud, pero sí es conveniente de que todas las personas tengamos en cuenta que lo primordial es generar el tipo de denuncias frente a la entidad. sí, señor. Y bueno, y lo otro que sí hay que tener en cuenta es que siempre cuando llega un tipo de eventos de este carácter, lo que se hace ya desde la parte médica es llamar a la policía. Entonces, como mínimo, llega dos representantes de la policía local al hospital, al centro de salud donde acaecieron los hechos y pues ellos van a tomar pues su parte ya como digamos, lo que está relacionado con lo que usted nos menciona, que es como ya la parte legal, la parte del delito, la parte pues del agresor, el victimario. Entonces, pues es importante eso que está acotando. Sí, Pedro, sí. Efectivamente, pues las autoridades en su momento, pues la mayoría de los casos y que son importantes, pues denunciar frente a la autoridad competente, pues en este momento la policía o los servicios de urgencia, porque ustedes también están obligados a generar la ruta. La denuncia pues ayuda a detener a que el agresor, pues, Ujú. lógicamente en su momento, pues pueda hacer, lógicamente, pues es claro que en Colombia tenemos que tener efectivamente para la detención del agresor que sea cogido en flagranti, pero de todas maneras en algunos casos es conveniente que se pueda hacer la ruta para que se siga protegiendo este tipo de personas y para evitar de pronto otros delitos a futuro. Sí, señor, eso es muy de acuerdo. Y pues lamentablemente, por ejemplo, conozco de un caso de hace unos años atrás donde unos familiares vieron, ellos alcanzaron a presenciar de un tipo que trató de abusar de una niña en la calle. Eh, Inmediatamente ellos llamaron a la policía, ellos hicieron pues todo lo que estaba a su alcance, pero pues hay que ver el otro lado de la moneda. La justicia en el país pues tampoco es que sea tan justa, por decirlo así, donde finalmente el tipo pues, a pesar de que hubo testigos y todo esto, no, supuestamente no había suficiente material probatorio. Sencillamente el tipo hoy en día está libre como si nada hubiera hecho y pues sin saber si de pronto en el momento esté haciendo nuevamente las mismas piratunas. Entonces es lamentable que a pesar de que muchas veces hacemos denuncias,
no se lleven a cabo las suficientes investigaciones. Pero sí, de todas maneras es supremamente importante porque lo que usted dice, pasan las cosas y si no se logra detener a esa persona, posiblemente lo va a seguir haciendo y eso es lo que siempre suele suceder. Doc, yo quería hacer una pequeña intervención, no sé si me permites. Sí, señor, siga. También en concordancia con lo que dice nuestro compañero Omar y mi experiencia en la área asistencial en urgencias y en otros servicios, y también trabajando con el IMPEC y la policlínica, en estos casos nos ha pasado a nosotros de servicio de urgencia, cuando hay violencia, cuando hay agresión, aún habiendo pruebas de fracturas, cuando es agresión a mujeres, sean esposas, sean novias, parejas activas, nos ha sucedido que la policía, como dice el doctor, hay que llamarla, llegan, pero como no se hace la captura, porque no es no sé, es en la acción. Y yo le dije infragantes, no es infragante. Entonces lo que ahí se hace es el abordaje, ellos llegan a hacer el abordaje a la víctima y piden colocar la denuncia. Nosotros internamente hacemos nuestro protocolo, ingresa el usuario, se llama a la policía, se hace la evaluación física, se coloca el tratamiento farmacológico según la agresión, se manda a los paraclínicos requeridos de acuerdo al examen físico, si hay trauma, fractura, rayos X, TAC, analgésico, lo que se evidencie en el momento, porque somos un servicio de urgencias. Y si la persona aún viva con el agresor no coloca la denuncia, lo que sucede es que se va para su casa. Muchas veces los policías colaboran y las trasladan y hacen el empalme con el agresor, que si va a pasar, entonces ellos mismos hacen la captura porque delante de ellos si lo golpean en infragancia. Pero si llegan y no hay agresión en el momento que ellos llegan, se van y si vuelve a golpearla y vuelve a ir, pasa la misma situación. Nosotros reportamos todo a toda la comisaría de familia y el protocolo como lo dice, pero en esta parte, cuando hay agresión, si no hay infragancia, ya depende de la víctima si denuncia o no denuncia. Y si denuncia, aún así no lo capturan porque se tiene que hacer el proceso legal para que lo llamen y demás. Y ese es donde se demora. Es más fácil cuando la policía captura en infragancia, ahí se hace la captura. Si no, lo capturan. En tanto a la cuestión del abuso sexual, independiente cuando es menores de edad o mayores de edad, hay que tener en cuenta también el tema de los tiempos. Si es menor de 24 horas, el examen no se toma muestras. Se hace el examen físico y demás, pero no se toman muestras. Porque llega un tiempo donde ya no es viable tomar de muestras. Se manda según lo que refiere el usuario, según los paraclínicos, se cita para antirretrovirales, se hacen los controles que dice la guía, pero no se toman muestras. Y igualmente se hace el proceso legal, incluso cuando hay violencia, independientemente que sea orientada al género, llegan, es que me golpeó mi vecino, van a colocar la denuncia a la policía y lo que le mande la policía le dice, vaya a la clínica, al hospital, que le hagan examen médico y venga aquí con la denuncia. Venga con la denuncia, venga con la epicrisis, hace las denuncias y se pasa por medicina legal. Eso es lo que nos dice a nosotros en la parte asistencial. El tema de medicina legal, cuando es por muerte, ya no llega el paciente, se supone que no llega directamente a nosotros, el paciente ya no tiene signos vitales, sino que medicina legal, CTI, es el que hace el abordaje. Nosotros damos la intervención si el paciente ingresara con vida a las instalaciones. Es un pequeño, pues, empalme que quería hacer y gracias por que me lo permitió con lo que usted nos aportó y lo que nos aportó el compañero Omar. Vale, muchas Pedro, gracias. Y compañero, qué pena, yo sí, ahí interpelo algo. Yo pensaría que si en su momento, pues si la policía no está tomando en cuenta bien la violación o no realiza el proceso de manera adecuada, pues existen varias acciones que pueden tomarse para garantizar que se haga la justicia. Y pensaría yo que en su momento, pues ya después de que ustedes activen la ruta,
la entidad competente, la comisaría de familia o la fiscalía en caso tal, o de pronto a alguna ente defensor del pueblo, pues en su momento podría tomar la iniciativa de generar este tipo de queja o denuncia ante la fiscalía, que es el ente, es la entidad encargada de investigar el delito inicialmente, para que después se pase a juzgado para el proceso penal como tal. Y lógicamente, pues eso se puede hacer ante una fiscalía local, ya sea a través de una línea nacional o la obligación pues, de investigar independiente de la respuesta inicial de la policía. Hay algunos policías que no tienen la idoneidad y no conocen cuál es el proceso a seguir o inicialmente llegan es solamente atender los casos, pero no tienen conocimiento de la parte legal y lógicamente pues no hacen el procedimiento porque carecen de competencia o porque ellos directamente no lo podrían hacer. Efectivamente, pues la policía lo único que en su momento tiene que hacer es poner de conocimiento de qué se debe hacer a algún familiar para que se active la ruta. Y efectivamente, la policía, en su momento, cuando llegan a colocar la denuncia, que no es la policía la entidad competente de recibirla, sino en ese caso sería la SIJIN o la fiscalía, quien recibe la denuncia inicialmente para que posteriormente se haga el proceso. ¿Qué pasa en algunas eventualidades cuando la fiscalía no está en el horario o una inspección de policía no está en el horario? Pues lógicamente la policía en su momento lo único que hace es, primero, la atención en salud para preservar pues, los derechos y la salud de la persona como tal. ¿Por qué los mandan directamente al centro de salud? Para que se reciba la atención. Y la historia clínica que reposa lógicamente la atención del médico en su momento, que lógicamente pues él tendrá que consignar en la historia clínica cómo llegó el paciente y cuáles los hechos que él narra, pues servirán en su momento para que medicina legal inicie también el procedimiento que le corresponde a ellos para la valoración médica del paciente. La flagrancia, que no es fragancia sino flagrancia, la flagrancia pues lógicamente en algún momento podría operar y lógicamente pues podría ser susceptible de que si en su momento, pues si la persona llega al centro médico y no ha pasado siquiera una hora frente al tema, pues la policía pues podrá tomar la iniciativa de hacer el proceso de investigación y de pronto realizar captura, pues pensaría yo. Frente a los hechos, pues lógicamente existen algunos entes como la Defensoría del Pueblo, también podría ser derechos humanos o derechos feministas, también la Procuraduría General de la Nación, la Cruz Roja en su momento, Comisaría de también a familia. través de la Comisaría de Familia, ¿sí? Atención de centros de víctimas de la violencia. Bueno, un abogado especializado, pues en un momento, pues también iniciaría el procedimiento. Pero entonces, frente a la conferencia como tal, o a la soporte que estamos recibiendo en este momento, pues sí es conveniente de que en realidad sí se genere la denuncia porque por experiencia propia he visto que muchas personas ni denuncian, van al centro médico, reciben la atención, les hacen la valoración médica, pero nunca denuncian. O al otro día, apenas vean que van a capturar el esposo, el compañero, el marido, alguien, inmediatamente dicen, ay, no me lo metan a la cárcel. Bueno, empiezan una cantidad de cosas que, mejor dicho, eso impide que la justicia pueda actuar en su momento. Ese sería mi aporte, Pedro y compañero. Listo, muchas gracias. Y bueno, de hecho lo que usted dice es muy cierto. O sea, una cosa es si se encuentra en flagrancia a la persona, al victimario, es muchísimo más fácil todo el procedimiento porque, como se dice, se va a la fija. Diferente lo que también nos decía, el ejemplo por ejemplo, la mujer que fue violentada por su esposo y al otro día no, pero yo no quiero que lo echen a la cárcel, que no sé qué, que de pronto por muchos miedos, muchas mujeres quieren denunciar, pero también les da miedo. A la final, pues terminan callando y siguen siendo violentadas y abusadas, sencillamente por diferentes causas. Entonces, es compleja esa situación y bastante lamentable que muchas mujeres vivan eso, pues, por miedo. Y pues aquí es donde viene el siguiente tema, que es el soporte en salud mental. Ahí donde debe estar el apoyo, el acompañamiento de, de el personal como tal. En este caso ya sería personal de salud mental. Entonces vamos a ver estrategias para la atención emocional y psicológica de víctimas en crisis y promoción de la resiliencia y recuperación emocional. Entonces, hay que asegurar una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Importantísimo, siempre debe ser a la hora que sea, debe llegar una psicóloga, una persona idónea para llevar el caso, ¿sí? Entonces, no es que
ay, no, es que aquí hay una doctora que ella parece psicóloga porque le habla a uno muy bonito. No, estamos hablando de salud mental y pues estamos hablando de que sea una persona preparada y que sea idónea para que lleve este caso, porque pues en este caso es importante no hablar desde la racionalidad, sino desde las emociones. Es importante escuchar las emociones de la persona, ¿sí? Entonces aquí el médico lo que vamos a hacer es remitir, el médico lo que hace es remitir desde el servicio de urgencias. En este caso, pues inicialmente la valoración que se le da por urgencias, pero también hay que hacer una remisión por consulta externa para el seguimiento por el profesional de salud mental. En este caso sería el psicólogo e incluso si requiere de psiquiatría. Se brindan los primeros auxilios psicológicos desde el servicio de urgencias. Se da orientación y apoyo a la víctima en torno a la revelación sobre su agresión sexual sufrida, el apoyo inmediato y constante durante todo el proceso de conducción de la valoración, intervenciones de todo el personal de salud y del médico. Se promueve la desculpabilización de la víctima, que es importantísimo, ¿sí? Porque muchas víctimas en muchos casos terminan autoculpabilizándose. Entonces, no es que eso fue culpa mía, es que yo lo provoqué, es que yo me vestía de esta manera y entonces los hombres se provocaban, es que yo me metí por acá y es que si me meto por acá yo sabía que de pronto me iba a pasar algo, pues cuando en realidad lo que están haciendo es sufrir de la vulneración de sus derechos. Permitir y promover que la víctima y sus acompañantes se expresen desde las emociones y no desde la racionalidad, lo que les decía hace un rato. Entonces, la persona va a hablar desde lo que está viviendo, desde sus emociones. Entonces, en este momento, no podemos esperar que sea una persona racional. Ella habla desde lo que le pasó y es importante el saber escuchar. Algo que también es supremamente importante y que pues lo hemos vivido muchas veces de pronto, pues en los lugares donde yo he trabajado, es el hecho de lo que llamamos el cuchicheo. No, es que nos llegó una paciente que fue violada y empiezan los chismes de corrillo, se riega por todo el hospital, por toda la clínica, todo el mundo va a mirar qué fue lo que pasó, quién llegó y pues lamentablemente, y pues con todo respeto, somos tan chismosos que estamos metiéndonos en algo que no nos interesa. Entonces es importantísimo ser bastante prudentes con este tipo de cosas y en realidad pues sabemos que en un hospital se maneja demasiada información y es dentro de nuestros juramentos, en el caso médico hipocrático, en el caso nuestro como enfermeros, nuestros juramentos que hacemos ante la luz, estamos también jurando que vamos a ser unas personas que vamos a llevar con respeto y con responsabilidad toda la información que vamos a llegar a obtener durante nuestras funciones. Entonces es importantísimo. Nada de estar uno para allá y para acá, mirando de reojo, haciendo comentarios. Eso pues no es, primero que todo, no es ético. Segundo, debemos ser empáticos. Si yo estuviese pasando por una situación de esas, me gustaría que el personal del hospital estuviera para allá y para acá, mirando a ver qué fue lo que pasó. En realidad yo creo que no. Entonces, importantísimo que eso también lo tengamos en cuenta, la parte ética o bioética que nosotros como personal de salud debemos llevar a cabo. No se debe presionar a la persona a hablar sobre lo que ocurrió, ni tampoco hacer muchas preguntas, sino esperar a que ella misma nos vaya contando. Cuando estamos haciendo preguntas, estamos tratando sin querer de revictimizar a la persona y esa persona fácilmente nos puede entrar en una crisis. Orientar e informar adecuadamente a la víctima y a la familia sobre los derechos y las rutas de atención. Entonces, ya sabemos que activamos la ruta, ya sabemos que tenemos a sus familiares, estamos restableciendo sus derechos y pues dentro de eso hace parte la ruta como tal. Dice aquí, claro, ante todo la ética profesional y el respeto al usuario. Sí, señora. Apoyar la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales e institucionales para la protección de la víctima. Entonces, importante.
y también efectuar una completa valoración física y mental. En este caso, pues la física ya hablamos de cómo se hace, de la parte mental acorde a los requerimientos de la valoración inicial de urgencias para la víctima de violencia sexual, garantizando los principios de trato humanizado. Acordémonos esa palabra, humanización en salud. Es importantísimo. Nosotros estamos eh, tratando con personas, con seres humanos, ¿sí? Son personas racionales que oyen, escuchan y entienden lo que nosotros estamos hablando. Entonces, ahí vuelve nuevamente el tema de la ética profesional, el trato digno y también importantísimo, la confidencialidad. Entonces, lo que nosotros escuchamos, vemos, eso se queda para nosotros, ¿sí? Muchas veces uno escucha compañeros, no es que llegó tal paciente, es que llegó un paciente y resulta que el paciente tenía esto y esto y esto y le hicieron esto y esto y esto. No, eso no se debe hacer. O sea, tengamos eso en cuenta, mejor dicho, arraiguémoslo dentro de nuestra cabeza. Lo que nosotros vemos, eso se queda ahí. Si fue en el servicio de urgencias, se quedó en el servicio de urgencias y no salió de ahí. Y si se puede procurar incluso no hacer comentarios, muchísimo mejor, ¿sí? Porque pues lamentablemente son una de las cosas que más a veces se ven en un hospital. Y pues se utiliza el manejo psicofarmacológico. Manejo psicofarmacológico, en este caso el lorazepam, que disminuye la ansiedad y el insomnio, y también se utiliza el haloperidol para tratar lo que son el tema de delirios, alucinaciones, agitación psicomotora, puesto que son pacientes que, pues eso depende, ¿no? No en todos los casos es necesario utilizar fármacos, pero sí, pues se hace según la evaluación psicológica y psíquica de la persona. Entonces eso ya lo definirá un especialista, un psiquiatra. Si el psiquiatra ve que es una persona que está en una crisis tremenda que relacionada con la situación, con un estrés postraumático, pues ya en ese caso hay que evaluar la posible ingesta de este tipo de fármacos. Bueno, seguimos acá. Planear los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. Entonces, en este caso, casi siempre eso lo manejamos desde enfermería, todo lo que es el seguimiento. Entonces, en enfermería nos encargamos de hacer lo que es la asignación de citas, lo que se hace, la captación, se entrega la información al CIAU. El CIAU también ayuda con lo que es la parte del seguimiento, el cumplimiento de la atención. Esto pues por la parte de calidad de la atención de humanización en salud. También se deben tomar al menos dos números telefónicos, ya sea el de la usuaria, el usuario, y el de al menos un familiar para la captación del caso en el caso de que no asista. Muchas veces muchos pacientes ingresan, se les hace un seguimiento, no regresan, uno, porque refieren sentirse bien, o dos, por pena, bueno, dos, por pena, tres, por miedo, ¿sí? O cuatro, porque pierden el interés. Entonces, por eso es importantísimo también el tema de la salud mental. El representante de la oficina del CIAO apoya dando las citas por consulta general a las 2 semanas, a las 4, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, ¿sí? Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta, estamos hablando de consulta médica general, pero también hay otro tipo de seguimientos. Entonces, está el seguimiento por psicología, seguimiento también incluso por psiquiatría. Eso pues depende de cada caso particular. Entonces, por eso pues la ruta es integral y eso depende de cada paciente. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con la parte de mental. Por aquí veo una mano levantada de Carmen. Sí, buenas noches. Hágame un favor, es que tengo una inquietud que es revictimizar y quiero Revi- saber qué significa activar una ruta. Gracias.
Bueno, revictimizar es cuando yo estoy recordando lo que sucedió. Entonces, digamos, yo fui víctima de una agresión, ¿sí? Pero yo dentro de mi ser no quiero volver a recordar eso porque eso siento que me hace daño, ¿sí? Entonces yo voy al médico y el médico empieza, pero ¿qué pasó? Pero cuénteme, pero ¿qué le hicieron? Pero ¿cómo le hicieron? Pero sí. Entonces todo este proceso de preguntas lo que hacen es recordar y la persona se revictimiza. Es como si estuviera pasando nuevamente por la misma situación. Entonces esa revictimización lo que puede hacer es llevar a la persona a una crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, una mujer pasó por una violación hace 6 meses. Ella está sufriendo un estrés postraumático, está en manejo farmacológico, digamos, con haloperidol, ¿sí? Y con algún modulador del estado de ánimo, porque pues ella esto no puede dormir, porque se siente mal. Y resulta que, bueno, han pasado 6 meses, ya prácticamente siente que está superando su situación. Llegó a un control y en ese control empezó, digamos, bueno, fue un control médico porque generalmente los psicólogos manejan mejor ese tipo de situaciones. Llegó con un médico que no conocía del caso y empezó a preguntar y, y pues en vista de que la situación fue bastante agravante, empezó como a escudriñar más la situación. ¿Qué fue lo que pasó? La paciente en ese momento puede contar lo que pasó. Ella puede decir, no, es que me pasó esto y esto y esto, y bueno, llegar incluso a detalles. Puede empezar a llorar, la paciente puede empezar a deprimirse, y el hecho de recordar lo que hace es revictimizar, hace que la persona rebobine todo lo que le sucedió, puede entrar en crisis y puede empezar nuevamente con los signos clínicos que generalmente se tienen en un estrés postraumático, que es, por ejemplo, tener pesadillas con el violador encima o con la persona que la está agrediendo, con los golpes, en fin. Entonces, eso es revictimizar. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. ¿Qué significa activar una ruta? Activar la ruta como tal es decir, bueno, llegó el paciente, aquí respondo la otra pregunta también. ¿Es posible evitar el triaje en este tipo de eventos? Lo que pasa es que, como decíamos, hay un triaje que es triaje uno y triaje 2. Entonces, el triaje uno es antes de las 72 horas, el triaje 2 después de las 72 horas. Entonces, o sea, siempre es importante clasificar, porque según la clasificación, lo que decía esto aquí mi compañero, pues también se hacen los exámenes clínicos y pues cambian varias cositas dentro de la misma ruta. La ruta como tal, ¿qué es? Son todos los pasos que se deben seguir institucionalmente para atender integralmente el caso particular de cada persona, ¿sí? Así como tenemos diferentes rutas, según el Ministerio de Salud, por medio de la resolución 3280. Entonces, por ejemplo, tenemos la ruta de atención a los niños y adolescentes, tenemos la ruta de atención materno-perinatal, tenemos esta ruta que es la ruta de atención a víctimas de agresiones sexuales, ¿sí? Entonces, cada ruta, pues, como tal, lo que nos está es indicando cuáles son los pasos que debemos seguir y pues que legalmente están ya destinados. Entonces, incluso si nosotros como personales o profesionales de la salud nos estamos saltando algún paso de la ruta, podemos ser llevados a juicio del por qué nos saltamos X o Y paso dentro de la ruta. Por ejemplo, una paciente que ingresó, se le hizo toda la atención física, pero no se pasó con psicología. Entonces ahí nos cae inmediatamente el Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué pasó? O la Secretaría de Salud local. ¿Qué pasó? ¿Ustedes por qué no remitieron a la paciente a psicología? ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comparecer y decir, no, es que pasó esto y esto y esto, ¿sí? Pero en este caso, como la ruta es tan clara y nos está diciendo, estos son los pasos, la idea es que nosotros no los saltemos. Tenemos que sí o sí llevarlos a cabo.
¿Listo? Entonces, de eso se trata la ruta. Pedro, tengo una preguntita. Yo hice la pregunta sobre el triaje inicialmente por la revitalización de la persona como tal. Efectivamente, pues la persona cuando entra a triaje, pues tiene que empezar a contar qué fue lo que sucedió. Y Sí. lógicamente, pues ahí empezamos, pues, porque sabemos que la persona entra muy mal, ¿sí? Y que efectivamente frente a ese hecho, volver a contar, volver a vivir el hecho, pues efectivamente pensaría yo que si en esa eventualidad se puede evitar de pronto el triaje para evitar de que esta persona esté contando en un sitio, en otro sitio, al médico qué fue lo que le sucedió. Entonces Bueno, pues podría ser opcional que de pronto se evite el triaje y que pase directamente pues donde el médico en caso tal de que esté sucediendo el lo que hecho. pasa es que el triaje es muy específico. O sea, el triaje, digamos, la paciente llegó y motivo de consulta. Llegó la paciente y le dice, generalmente casi siempre quien realiza el triaje es un jefe de enfermería. A veces es un mismo médico. Cuando es el mismo médico, pues nos estamos saltando varios pasos. Pero motivo de consulta, me violaron. Bueno, listo, me violaron. Entonces eso es lo que se deposita ahí en el registro triaje. ¿Cuándo pasó eso? Es lo único que uno va a preguntar. Entonces, hace un día, hace 2 días. Entonces, paciente que refiere que hace 2 días fue abusada sexualmente y se clasifica triaje uno. Y generalmente, por ser un triaje uno, lo que se va a hacer es, se va a pasar inmediatamente la paciente a una sala donde va a estar sola, ¿sí? Eso pues depende también de cada institución, ¿no? Donde no se le va a preguntar más nada, sencillamente se pasa a una sala donde va a estar sola, con un consultorio con un médico, y se clasifica inmediatamente como triaje uno. Ya en este caso, pues se activa la ruta. El médico inicia su atención integral inicial, se hace todo lo que dijimos, la verificación, el examen físico, el examen mental, el ordenamiento de los diferentes tipos de muestras que hay que hacer, de laboratorios, etcétera, etcétera. Pero pues igual en este caso el triaje no es como tan extenso. Y de hecho, ningún triaje debería ser extenso. Un triaje sencillamente el paciente cuenta para qué viene y según, bueno, y en otros casos se toman signos vitales y según sus signos vitales y lo que el paciente cuente, pues se clasifica. En este caso, pues sí se le pueden tomar signos vitales y todo, pero la clasificación según el tiempo, ¿sí? Y según el estado clínico de la paciente, pues se clasifica. Pero si pasaron más de 72 horas, pero la paciente tiene conductas de riesgo, en ese caso también se hace una atención inmediata. Prácticamente es un triaje 2 pero con atención de triaje uno porque es inmediato. Sí, Pedro, bueno, y frente a la pregunta pues que hizo la compañerita, pues yo quisiera pues como acotar también algo frente al tema. Esta activación de ruta pues es un término que se utiliza en varios contextos, pero comúnmente se refiere pues como a poner en marcha un protocolo o un proceso para gestionar la situación específica. En la atención en víctimas, pues la gestión de emergencias y la redirección de una solicitud en caso dentro de un sistema de apoyo, que efectivamente en el contexto de la atención de víctimas, pues activar la ruta implica iniciar el proceso organizado de respuesta que involucra la coordinación de diferentes instituciones, ¿sí? Salud, justicia, de pronto seguridad, apoyo psicológico, pues entre otros, lo que habías dicho anteriormente. Sí, aquí pues a diferencia que como tal la parte de justicia, digamos, no está directamente implicada dentro de la ruta, pero pues igual tampoco es que la dejemos a un lado. Porque lo que les decía, siempre pues como mínimo vamos a llamar a la policía y pues la policía se encarga ya de interceptar todo lo que es su equipo multidisciplinario, allá de ellos, y nosotros como equipo multidisciplinario, pero en salud. Entonces cada quien pues tiene sus funciones, ¿sí? Y la idea es Sí, pues que Pedro. cada quien tenga pues muy claro qué es lo que va a hacer dentro de su misma ruta. Sí, Pedro, a eso me refería yo en Ujú. en los ejemplos que puse. Salud, justicia y la justicia, pues lógicamente la policía en su momento, Sí, inicialmente, señor. pues. Sí. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí podemos dejar el día de hoy. Ya mañana seguimos con los procedimientos médico-legales, que es ya como tal todo lo que es la parte de las evidencias, de los embalajes y todo esto.
Y vamos a hablar todo lo que es la parte de restauración de derechos de las personas. Ya con eso, pues, terminamos como tal el curso. La idea es que, pues, mañana, teniendo en cuenta ya lo que hoy logramos captar de esta información, ser un poco más participativos, tener un poco más esta información. Yo creo que entre más participación haya, mucho más fácil de poder como entender a qué refiere y qué es lo que vamos a hacer en estos casos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y pues que pasen una feliz noche. Pedro, feliz noche, muchísimas gracias. Bueno, Disculpa. igualmente. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Muchas bueno, gracias. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.